Bueno, con ustedes, Francisco Campos es uno de los fotógrafos más experimentados, laureados de este país, con 41 años de trabajo. Desde la Guerra Civil ha venido trabajando con nosotros y pues es un gusto que esté aquí con nosotros para que nos cuente un poquito acerca de qué su experiencia nos puede ayudar, aportar para que nosotros que vamos empezando en la fotografía podamos tener consejos, podamos tener ideas. En nuestro caso estamos hablando sobre marketing, nuestro trabajo es marketing, pero su trabajo fotográfico en el ámbito social, cultural, nos puede envergar también para poder controlar un poco. Les dejo entonces con Francisco Campos. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Como ya explicaba Féric, tengo más de 40 años de tomar fotografías. Comencé tomando fotografías en el diario El Mundo, ya para que fueran publicadas en los periódicos. Antes de esto, yo me dedicaba a un trabajo burocrático en una oficina eh, eh, que al final no llenaban las expectativas de lo que yo quería hacer en mi vida. Era un trabajo administrativo en una empresa de producción. Este, eh, ya hace de eso 40 años, digamos, 40 y algo. Entonces, yo conocí en finales del 79 a una organización no gubernamental que se llama los Comandos de Salvamento. Y en los comandos de salvamento encontré lo que yo buscaba, lo que a mí me gustaba hacer. Y era prácticamente una vida con un poco de, digamos, aventura. Este, Vivíamos tiempos muy peligrosos, eh, represivos, había mucha represión de parte de los gobiernos de turno, había también en formación un ejército popular que con el tiempo se iba a llamar FMLN. Y habían durante la década de los 70 eh, habido y los 60 una serie de gobiernos militares que habían mantenido reprimida a la población. Bueno, llegué a Comando de Salvamento en el 79, digamos, yo había tomado fotografías para la empresa en la que trabajaba y comencé a tomar fotografías de los comandos de salvamento en acción. Entonces, las fotografías que yo tomaba de los comandos de salvamento, algunas veces lo llevé a los periódicos y a los periódicos estaban interesados en ese material, porque como eran tiempos de guerra, pues algunos periodistas no podían salir por las noches porque había toque de queda. O sea, nadie podía salir de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Entonces los comandos sí salían. Yo salía con los comandos y llevaba una pequeña cámara. Con esa pequeña cámara de rollo analógico de 110 milímetros, comencé a tomar fotografías de las acciones de los comandos de salvamento. Así fue como me di a conocer en los medios de comunicación y al tiempo pues me fui a trabajar al diario El Mundo. Ya en el diario El Mundo comencé, digamos, a ejercer la labor de reportero. En aquellos años no había una separación entre un fotógrafo y un redactor, sino que era un reportero, pues y él tenía que tomar las fotos y escribir la noticia, o hacer la investigación y tomar las fotos, o hacer su reportaje y tomar las fotos que iban a acompañar a su trabajo periodístico. No se oye. Aló, aló, ¿me escuchan?
Sí, aquí estamos, le estamos poniendo atención. Ah, vale, gracias. Es que aquí Gracias, muy amable. puede bajarle un poquito. El El audio volumen. de ellos. No, el mío, el que yo estoy oyendo. Bueno, entonces, fue así como les explicaba, llegué al diario El Mundo impulsado por el trabajo que yo hacía en los comandos de salvamento. Les voy a mostrar una presentación que hice hace algún tiempo y que se llama Fotoperiodismo del siglo XX al siglo XXI. Esta es una presentación que tiene el fotoperiodismo y la fotografía que hacíamos en los años 80 hasta el fotoperiodismo que se hace eh, en el siglo XXI. Algunas de las primeras fotografías que yo tomé en los años 80 son estas que les voy a ir pasando un poco rápido quizás para que puedan tener, podemos ver toda la presentación, que es un poco larga, quizás unos 90 minutos, pero que seguro les va a interesar porque es la historia de este país en los últimos 40 años. Todo empezó con el asesinato de Monseñor Romero, donde yo tomé unas fotografías de su sepelio y de su velatorio, que fue en la Basílica del Sagrado Corazón, porque la catedral estaba tomada por estudiantes y guerrilleros y sindicalistas. Aquí se puede ver al pueblo que quería mucho a Monseñor Romero, pues la iglesia pasó llena los 3 días que estuvo su cuerpo en ese lugar y posteriormente eh, el cuerpo fue trasladado a catedral para su sepelio. Otras cosas que pasó en los años 80 fue la ocupación de la Universidad de El Salvador por el gobierno militar. Estas son algunas de las tomas captadas en las alrededores de la Universidad de El Salvador y cuando los militares ingresaron al campus universitario. Realmente esto atrasó la educación de los salvadoreños por 8 años. Yo cuando fui a estudiar periodismo, una carrera que no terminé, pero que sí fue un sueño frustrado que tengo, estudié en el exilio. Y desgraciadamente ya no, en el 86 ya no fui a la universidad por amenazas de la izquierda y amenazas de la derecha de aquellos años. Como les decía, eran tiempos muy, muy difíciles. Los escuadrones de la muerte operaban por las noches, mataban mucha gente, mataban también a los que desobedecían los toques de queda, estudiantes, campesinos, obreros, eran masacrados y los estudiantes en algunos casos los llevaban al auditorio de Derecho de la Universidad de El Salvador. Y allí llegaban los otros estudiantes a tratar de reconocer los cadáveres. Esto fue antes de la ocupación. También hay unas fotos muy fuertes para los que son sensibles. Quiero decirles que El Salvador es un país violento y lo ha sido siempre desde que yo recuerdo. Los escuadrones de la muerte operaron con total impunidad durante la década de los 60, 70, 80 y iban dejando un reguero de cadáveres por pueblos, colonias, ciudades, villas, masacres como esta en Zaragoza. Y después, en el 1983, hubo un pequeño cambio. Después de que le dieron golpe de Estado a la primera junta militar, se regresó con la democracia cristiana y se fundó el Partido Arena. El Partido Arena fue fundado por los millonarios de El Salvador, pero el líder indiscutible era Roberto Dabuizón Arrieta. Aquí lo tenemos en una de las fotografías. Y por el otro lado estaba el demócrata cristiano Duarte, José Napoleón Duarte. José Napoleón Duarte le ganó las elecciones a
a Roberto D'Aubuisson, a Napoleón Duarte ya le habían robado en una ocasión unas elecciones, pero estas fueron un poco más, digamos, más democráticas. Ganó Duarte, que era una persona muy popular, se le ve un muñón en la mano. A Duarte en unas elecciones anteriores le robaron el triunfo, decían sus seguidores, y le dieron una golpiza y lo mandaron exiliado a Nicaragua, perdón, a Venezuela. Después regresó y fue presidente de la República. A Duarte le tocó manejar, digamos, como medio, como unos 4 años de su gobierno. Le tocó luchar con la guerra civil, comandando la guerra civil contra el FMLN. Fue Duarte quien inició los diálogos por la paz. Después, ya en el 89, hubo otras elecciones, ya la democracia cristiana estaba perdiendo, y ya aparece en el ámbito político Alfredo Cristiani Búcar, que era un representante de lo que lo que llaman aquí la oligarquía. Pero hablando de fotografía, quiero decirles que todo esto, imágenes que ustedes están viendo, yo las capté en los primeros 10 años, digamos, de mi trabajo. Para esta época ya trabajaba yo en la Agencia Francesa de Prensa, y la fotografía tiene algo bien simbólico, y es que la gente decía que Cristiani representaba a la juventud de aquella época, pero que desgraciadamente tenía a su espalda a los escuadrones de la muerte. Entonces la imagen es icónica, salió publicada en muchos periódicos en Estados Unidos, el New York Times, uno de ellos, y a la espalda del presidente pues está Roberto D'Aubuisson Arrieta, que era reconocido como fundador de los escuadrones de la muerte. Para los jóvenes, aquella época fue bien difícil, muchos no pudieron estudiar porque eran reclutados, como esta caminada de jóvenes que llevan rumbo a un cuartel. La orden de reclutar a los jóvenes era dada por la Fuerza Armada. Iban a cualquier colonia y necesitaban 300, iban a 3 colonias y se llevaban a 100 jóvenes. Entonces, la guerrilla también reclutó a campesinos, niños y jóvenes. Entonces mucha gente, hubo un par de generaciones que se perdió estudiar durante el conflicto armado. Cuando yo llegué en 1986 hubo una desgracia en El Salvador, y fue el terremoto del 10 de octubre de 1986, que sucedió en medio del conflicto armado. Estas personas que se ven allí están atrapadas en los escombros del edificio Rubén Darío, a donde habían quedado soterradas. Ellos me dijeron que a sus pies habían otras personas, y a los pies de las otras personas habían otras personas, y ellos tenían un plafón encima y estaban en la 5ª planta del edificio. Si ustedes ven un edificio de 5 plantas, pues se veía como que fuera solo de una. Todo el edificio estaba derrumbado sobre centenares de personas, más de 1000 personas. Muchas personas de estas murieron y algunas fueron rescatadas. Aquí se puede ver el edificio desde otro ángulo. Estas fotos las tomé yo para la Agencia Francesa de Prensa y fueron publicadas en diferentes periódicos en el mundo. La labor de los cuerpos de socorro siempre ha sido bien importante, y aquí pueden ver ustedes a gente de la Cruz Roja y de los comandos de salvamento que trabajaron exponiendo su vida porque seguía temblando, seguían las réplicas, pero hicieron una gran labor humanitaria. Hubo más de 1000 muertos en ese terremoto, y aquí hay una fotografía de la morgue del cementerio general.
a donde eran llevados los cuerpos para que llegaran los familiares a reconocerlos. Muchos fueron enterrados en fosas comunes como personas anónimas. Hubo una misa o varias misas. Yo fui a esta y como pueden ver ustedes, El Salvador, la imagen del Salvador del mundo no está en la fotografía porque la botó el terremoto. El ejército, algunas imágenes icónicas del ejército, estas de los paracaidistas de la BRAS, era la brigada, una brigada especial, de patrullas se llamaba, perdón, no se llamaba BRAS, se llamaban PRAL, patrullas de infantería de largo alcance, que eran fuerzas especiales del ejército. Estos son comandos urbanos de la guerrilla y estos son este es un soldado herido en combate en la línea de fuego. El otro soldado a la izquierda está disparando para que sus compañeros puedan evacuar al soldado herido que fue alcanzado por una bala de un fusil Dragonovo, que eran unos fusiles que usaba la guerrilla y que eran fueron fabricados para matar elefantes o fieras grandes cuando era la caza legal. Entonces los rusos fabricaron estos tipos de fusiles. La Fuerza Armada usó niños, como se puede ver en esta foto del cuartel de la Guardia Nacional. Entonces, lo que les estoy contando, aparte de contarles la historia de los últimos 40 años con fotografías, quiero decirles que la fotografía como documento es muy importante porque es el reflejo y es la prueba más fundamental de que las cosas que sucedieron fueron ciertas. La fotografía es lo más cercano a la realidad. O sea, si les muestran una fotografía, ahora cualquiera la puede manipular con Photoshop y durante muchos años también antes se manipulaban las fotografías, pero es bien importante en el fotoperiodismo ser lo más ético posible. Hubo muchas violaciones a los derechos humanos en esos años de parte del ejército y de parte de la guerrilla. Esto no fue en un pueblo, esto fue en la colonia Escalón y unos militares pues asesinaron o mataron en combate a los guerrilleros y después pues los quemaron. Una foto muy fuerte, pero yo considero que la verdad se cuenta tal cual fue. La guerrilla ocupó niños, el Fuerza Armada, ya vieron la fotografía anterior, ocupó niños. Este niño terminó loco, lo buscamos en 2005 y pues estaba completamente enfermo. La familia no quiso que lo entrevistáramos, pero sí pudimos cruzar unas palabras con él y estaba muy enfermo. Es Carías. La fotografía fue tomada en 1989 en Mexicanos. Tiene un lanzagranadas Lowe en la espalda. Es un aparato que lanza bombas para detener tanques y tiene un fusil M16 en sus manos. Y si pueden verle los zapatos gastados, este niño había caminado desde Arcatao en Chalatenango hasta Mexicanos para luchar en la ofensiva de 1989. En 2005 también lo fuimos a buscar para esta publicación de los niños que sobrevivieron a un siglo, o sea, sobrevivieron al siglo XX. Entonces lo encontramos viviendo en Washington. Después de que había luchado contra los norteamericanos, que eran los que apoyaban al gobierno, pues después que la guerrilla del FMLN no le cumplió, pues tuvo que ir a vivir al país con el que no estaba de acuerdo con sus políticas.
Allá se hizo albañil y trabajó hasta, nos contó que había trabajado hasta haciendo reparaciones en el Pentágono. Estas son víctimas de una emboscada de la guerrilla a una patrulla del ejército. Aquí los están evacuando. Los que más sufrieron en este conflicto armado fueron los civiles. Los civiles siempre son la población más vulnerable porque no está preparada para lo que va a ocurrir, bombardeos, ataques con morteros, balaceras. Entonces son los que más sufren. Y muchas veces son los que más pierden también sus bienes. Esta es una niña que fue alcanzada por esquirlas de una granada que lanzó un helicóptero en la colonia Sacamil, aquí por mexicanos. Y este es un guerrillero que fue alcanzado por una mina del ejército. Tenemos esta imagen de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Católica asesinados y estos norteamericanos que fueron rehenes de la guerrilla en el Hotel Sheraton. Hay algunos documentos visuales, algunas películas. Hace poco salió una que se llama La Batalla del Volcán, donde cuentan la historia a profundidad de la toma del Hotel Sheraton. Estos son los periodistas que cubrían la guerra. Hay uno que está viendo a la cámara, Eloy Guevara Pais, que murió en la ofensiva del 89. Le pegaron balazo en la cabeza. Era uno de mis compañeros en la agencia francesa de prensa. Y el fondo que viene allá gateando, es el fundador de un grupo de fotógrafos que se llamaba Takachagua Yapali y que era un grupo de estudiantes universitarios afines a la guerrilla que documentaban la parte del conflicto armado, pero murió también en la ofensiva del 89. Este microbús fue usado como un lanzacohetes. Los lanzacohetes salvadoreños se llamaban tepescuintles y eran tanques de gas que lanzaban las unidades guerrilleras contra los cuarteles. Entonces este fue puesto en la autopista norte en San Salvador para que las bombas cayeran dentro de la primera brigada de infantería conocida como el cuartel San Carlos. Entonces lanzaron los cohetes, pero el primero cayó dentro del cuartel y el segundo cayó en una casa de civiles, matando mujeres inocentes que eran pues personas inocentes, civiles, y su única pecado era vivir cerca del cuartel. Todo esto terminó con la firma de los acuerdos de paz. La firma de los acuerdos de paz fue un evento bien importante porque le puso fin a 12 años de guerra que dejó más de 75,000 muertos, más de 12,000 desaparecidos y un daño irreparable a la economía del país, además de huérfanos, viudas y muchas personas que perdieron a sus familias y otros que tuvieron que huir del país. Con eso regresó la Comandancia General del FMLN porque el acuerdo de paz les permitía regresar y fundar un partido. Vinieron y fundaron el FMLN. Otro de los compromisos que firmaron era que la guerrilla iba a destruir sus armas. Entonces, en esta imagen se puede ver a los guerrilleros cortando sus armas. El otro artículo decía que el ejército tendría que reducirse de 62,500 o 63,000 efectivos a 31,500. Entonces, y se debían de desarticular los batallones de reacción inmediata. Este es el batallón Atlacat que fue desmovilizado. ¿Cómo hacíamos esto nosotros para tomar fotografías? Pues
tomábamos fotografías con cámaras analógicas, teníamos que revelar los rollos, imprimir las fotografías en un laboratorio como el que están observando. Teníamos unas lupas especiales para ver los negativos, para verles el foco, para ver la composición y después imprimir una foto en un laboratorio fotográfico que muchas veces era ambulante, lo andábamos cargando y lo armábamos en el normalmente en los servicios sanitarios de la habitación de un hotel donde estábamos hospedados o en algún cuartito en el pueblo donde andábamos trabajando. Y andábamos también un aparato para transmitir las fotografías. Esta es la forma en cómo iba una fotografía. Imprimíamos la fotografía y escribíamos el pie de foto a máquina. Después en un papel autoadhesible. Después se lo pegábamos a la fotografía como se ve en la imagen que están viendo y después comenzaba el proceso de transmisión. Para eso ocupábamos este aparato que era un telefax y un teléfono de estos teléfonos, creo que ya no han de haber visto ustedes, pero era un teléfono que el auricular tenía que ser con un auricular que fuera de rosca, porque el aparato tenía un cable con dos ganchitos que se tenían que conectar como pueden ver en la parte superior, para que emitiera una señal. Nuestra comunicación era muy mala en El Salvador por los constantes boicot de la guerrilla que bombardeaba las cabinas telefónicas, las cajas de las líneas y los postes, entonces era bien difícil la comunicación. Y nosotros teníamos que comunicarnos, en el caso de la Agencia Francesa de Prensa, con Washington, París o Tokio para mandar las fotos. Entonces la mandábamos por este sistema. Cuando nos contestaba el editor, entonces le explicábamos que le íbamos a mandar una foto y hacíamos todo este proceso. Después de imprimir la foto, lo poníamos en este aparato y llamábamos a aquel país, hacíamos la conexión y comenzábamos a transmitir la fotografía. Y si puede conectar este video. Solo que voy a pasarme a la otra. Voy a pasarme a la otra. Aquí solo hay. Espera. Tengo que, como solo te da 40 minutos. Ah, sí. Entonces voy a finalizar esta y la voy a poner en una otra llamada. A lo que no se queda como registro. Háblenles ahí a ver si ya están. Hola. ¿Están viendo? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Ahí está, ya va. En este video francés van a poder observar cómo era la transmisión. Aquí tomé este.
Bueno, de esta forma se transmitían las fotos. Se ve que es un poco complicado lo que desgraciadamente está en francés, pero lo que decían es que todo era una transmisión a través de ondas eléctricas, ¿va? Y por teléfono. Nosotros que estábamos de este lado del, del mundo, pues ocupábamos una red alámbrica interoceánica. Entonces, los tiempos cambiaron. Pues ya en el 90 nos vino este aparato, se llamaba un Dixel. Es de la marca Hasselblad, que hace las cámaras, una de las cámaras más caras del mundo, que son las que llevan los telescopios. Y con este pudimos hacer las primeras fotografías digitales que este aparato digitalizaba desde un negativo, lo pasaba al aparato, el Dixel, que era una pequeña computadora, digamos, y de ahí se transmitía directamente. Aquí ya podíamos escribir el pie de foto desde el tablero que tenía el Dixel, ¿va? Teníamos que andar ese aparato con sumo cuidado, era en aquellos años costaba como $30,000, entonces no todos los fotógrafos en América tenían un Dixel, ¿va? Nosotros por la importancia de lo que estaba pasando en el país teníamos un par de Dixel en Centroamérica. Bueno, terminó la guerra y ni así logramos celebrar, digamos, unidos al fin de la guerra. Arena celebró en el Parque Libertad y el Frente celebró en la Plaza Gerardo Barrio. Esta es una fotografía que yo tomé para el día de la firma de los acuerdos de paz y fue una fotografía muy importante. En primer lugar porque en fotoperiodismo el que manda primero una buena foto que puede tener la oportunidad de que la fotografía salga publicada. Y a un fotoperiodista lo que le gusta, lo que le interesa es que su material salga publicado, ¿verdad? Aparte de, naturalmente, el sueldo. Entonces la fotografía salió publicada en Estados Unidos, en la mayoría de periódicos importantes de Estados Unidos, como el New York Times, el Washington Post, Los Angeles Times, USA Today, y en otros países como Australia, en México, Argentina, en Japón salió en un periódico que se llama el Mainichi Shimbun, en China, en varios periódicos chinos, y después la fotografía fue ocupada en algunas revistas o periódicos que los piratearon, ¿va? Hasta que se hizo famosa y finalmente el Frente se apoderó de ella y lo ocupó para sus campañas durante muchos años. Después de este periodo de la guerra, cuando terminó la guerra y se acabó eso, el conflicto armado, pues yo me dediqué a hacer fotografía documental para la prensa gráfica. Entonces, y comencé a trabajar temas que eran temas tabú en los periódicos locales, como por ejemplo este tema sobre el travestismo, sobre la comunidad LGTBI que no era tomada en cuenta en los años 95, o sobre Monseñor Romero, que era prohibido publicarlo en los diarios locales. Entonces yo me dediqué a hacer eso, me dediqué a hacer otras historias en apoyo a los grupos minoritarios y al final, quizás porque conocía mi trabajo en la agencia, pues comenzaron a publicarme el material. Por ejemplo, en esos años era imposible que dieran 4 páginas a un reportaje, ¿verdad? Me dieron 4 páginas para hacer este reportaje. También comencé a cubrir la violencia de posguerra, ¿verdad? Desgraciadamente, los gobiernos que vinieron después del conflicto armado se olvidaron de un sector de la sociedad bien importante, que eran los jóvenes de aquella época.
se olvidaron de la cuestión social, que tenían que apoyar a los jóvenes, de la cuestión de la educación, de los empleos, de facilitar empleo, y esto generó que los jóvenes sin desempleados, sin estudios, comenzaron a formar bandas. Así se comenzaron a formar las pandillas. Otra de las cosas que también me gustó retratar desde que comencé es las diferencias sociales que siempre ha habido en nuestro país. Los jóvenes que iniciaron las pandillas no eran crimen organizado como son ahora. En aquellos tiempos eran bichos marihuaneros que pedían 25 centavos, todavía estaban los colones en 90 y tantos, y no pasaban de ahí, pues manchaban, hacían sus grafitis y eso, pero aquello fue mutando hasta convertirse en las pandillas que ahora son prácticamente crimen organizado. También me dediqué a documentar lo que yo llamo el bajo mundo, que es una palabra dura, pero que yo la aplico a la gente que vive en el centro histórico y en los barrios bajos. Por eso le puse el bajo mundo. Pero allí hay mucha gente que son grandes personas, gente de gran corazón, que son pobres, humildes, pero honrados. Y están las mil caras que puede presentar una ciudad, ¿va? Como por ejemplo estas chicas en un prostíbulo del Parque Centenario. O este cantante que cantaba música romántica en otro prostíbulo y que a los clientes que gastaban más, pues podían participar en una rifa de una muchacha. Aquí están dos de los clientes que más habían consumido con las dos chicas que se habían ganado. ¿Cómo se la habían ganado? Se la habían ganado en una rifa, así con numeritos que le habían dado a cada uno, y era para poder tener una sesión de sexo con ellas. Después documenté otros bares donde ya se ve el perreo y es un cambio bien importante porque de las rancheras y la música romántica al perreo hay una gran diferencia. Entonces se puede ver en estas fotografías. También se puede ver en las fotografías el cambio que hay en la sociedad cuando es muy criticado y muy ofensivo, hasta que la gente va perdiendo el miedo, va agarrando más confianza y ahora es normal ver parejas del mismo sexo, pues divirtiéndose o paseando juntas por las calles de San Salvador, ¿va? O como estas chicas que están tomando cerveza en un bar del centro. O jóvenes tatuados, durante muchos años en este país los tatuajes eran vistos como algo que tenían los delincuentes. Entonces esta serie de fotografías se llamaba Cosa de Cheros. Y esta fotografía es sobre las trabajadoras del sexo, que es otro grupo que siempre ha sido señalado y marginado. Después venimos al siglo XXI con cámaras digitales, con cámaras que le facilitaron el trabajo a todos los que hacen fotografías, pero siempre regresó la represión y regresó también la delincuencia, la violencia y la muerte. Entonces comenzamos a ver ya imágenes más crudas, más tristes, más que dan miedo, o violaciones a los derechos humanos como esta, que ejerció un policía sobre esta persona, grabándole las siglas de la PNC en la espalda con una navaja cola de gallo. Y yo tomé la fotografía con un teléfono celular.
Es bien importante que ustedes sepan que desde las cámaras analógicas de rollo todo ha cambiado y ahora pues tenemos diferentes aparatos que nos permiten hacer un trabajo multidisciplinario. Cuando digo multidisciplinario me refiero a que ahora una persona que se dedique al trabajo de la imagen, al diseño de imágenes, al diseño de anuncios, al diseño digamos, hacer anuncios o ese tipo de cosas, pues tiene que saber manejar desde un teléfono, una cámara, y no solo eso, sino que aprender a manejarlo. Cuando digo manejarlo, quiero decir que esta persona tiene que leer los manuales de esos aparatos para poder darles el uso que más le convenga para hacer lo que quiere hacer. Porque muchas personas tienen el celular de última generación, pero no lo saben usar, solo saben contestar y chatear. Y aquel aparato tiene 20.000 aplicaciones y las otras 19.998 no las utilizan. Entonces, es bien importante saber usar las cámaras y los aparatos como una GoPro, un teléfono celular. Estas son fotos de las pandillas y la violencia que trajo muerte, miseria durante muchos años en El Salvador. Les voy a mostrar este trabajo para terminar el conversatorio o la charla, y este trabajo que se llama Panorámica Mortal. Yo leí en un artículo de un periódico un informe del BMI donde decía que el 6% del Producto Interno Bruto de El Salvador era utilizado para combatir la violencia. Entonces, el Producto Interno Bruto de El Salvador es el mismo porcentaje que el gobierno le da a la Corte Suprema de Justicia. O sea, si ese dinero se ocupara en educación, en programas sociales, se utilizara en educación o en, no sé, en obras, pues tendríamos un país más, con más progreso, digamos, por decir algo. Permítame que se me fue Pregúntale si la imagen. ¿Están viendo la imagen? ¿Hola? Sí, ¿Hola? se ve. ¿Hola? Sí, se ve. Sí, se ve mira, se mira. Bájale quizás ahí lo podemos ver. Bueno, la cosa es que les voy a seguir hablando de este trabajo. Fue publicado en el diario de hoy y me dieron 3 páginas y muestra las escenas tomadas en 180 y 360 grados con un teléfono celular. Eso es lo bueno de saber usar el aparato o los aparatos que nos asigna la empresa. Quiero decirles que las fotos fueron tomadas para mostrar los lugares donde había escenas del crimen. O sea, aunque en la imagen se ve pequeñito, en un lugar de esa imagen de 360 grados hay un muerto o varios muertos. La cosa es que hice este trabajo para mostrar que ese 6% del presupuesto de la nación es usado para todos los que llegan a una escena de crimen. Donde hay un muerto, llegan por lo menos 6 vehículos 4x4. O sea, estamos hablando de 6 carros de lujo prácticamente, pues. En cada carro van 6 soldados en uno, 6 policías en otro van un médico, los de medicina legal va un médico, un auxiliar, un motorista. Después llega otro carro donde va el fiscal, el auxiliar, el motorista,
En otro carro llegan los de la policía de investigaciones, que le dicen inspecciones oculares, donde van 3 policías, un motorista, con un montón de equipo que cuestan miles de dólares, pues. Entonces, si no tuviéramos violencia, ese dinero se podría ocupar, como le decía, en la cuestión social. Entonces, estas son algunas de las pocas imágenes que realicé durante casi un año. También, aparte de estas imágenes, ocupé el celular para tomar las fotos de 360 o 180 grados. Ocupé una cámara GoPro para hacer un video y ocupé el teléfono celular para hacer video y la cámara asignada para tomar las fotografías que iban a ser la portada del periódico del siguiente día. Para eso, voy a mostrarles el último video para que puedan tener una mirada más directa de cómo fue realizado este trabajo. Ayúdenme a poner este video. No, creo que... Ahí. No, es al final. Al final de todo. Aquí. Ahí. Ahorita vamos a comenzar con el video. Pregunta si lo están viendo. Sí se ve. Sí se ve, dice. Sí lo ven. Sí. Lo escuchan. ¿Escuchan el video? No, no se escucha. Solo que ellos no lo escuchan. ¿Por qué? No sé. No sé qué pasa cuando uno comparte. Lo están viendo, sí, pero no lo escuchan. Bueno, les voy a ir explicando. El trabajo panorámica mortal muestra lo que le contaba sobre el movimiento que hay de agentes, fiscales, inspectores de medicina legal, en una escena del crimen, pues. En una escena del crimen se mueven quizás unas 30 o 40 personas que ganan desde el sueldo mínimo, que digamos que le pagan a un soldado, hasta los $2,000 que gana un médico de medicina legal y los policías especiales. Entonces, en todo eso se van miles de dólares. Ahí se pueden observar los vehículos, pues ese carro ya viene de otro lugar de traer otros muertos. Entonces, la violencia en este país ha sido una, como dicen, sacadera de dinero, ¿va? Aparte que ha destruido a muchas familias, porque cada familia que le tocan a un familiar, pues deja huérfanos, deja viudas. Nosotros cuando vamos a la escena del crimen, pues muchas veces nos sentimos también, somos humanos, pues, y nos quebramos. La verdad es que, por ejemplo, esta escena del crimen donde se ven esos niños a los que le habían matado el padre,
hasta los policías terminaron llorando. Por ejemplo, ahí se ve un policía que se retira porque no pudo controlarse, no pudo controlar el llanto y mejor huyó porque la situación era bien dura de oír a los niños pidiendo ver a su padre. Este es otro escena del crimen donde mataron a un muchacho solamente porque metió un gol al equipo, al equipo de que era de la pandilla contraria. Entonces, así en este país han muerto miles de personas. Ahora se ha detenido la violencia, no sabemos a qué precio ni bajo qué condiciones, pero hay relativamente pocos muertos. La tasa de muertos ha bajado considerablemente y pues nos queda esperar a investigar qué es lo que está pasando. Bueno, esto es lo que yo puedo contarles. Me gustaría algún día poder estar con ustedes y hablarles más de fotografía. Ahora lo que puedo hacer es invitarlos a una exposición de fotografía que hay en el Museo San Jacinto, que está donde era Casa Presidencial. Ahí hay fotografías de 7 fotógrafos, 5 de ellos artistas y 2 fotoperiodistas. Pueden ir a ver las imágenes estas, son 5 imágenes de cada uno de los participantes, y este es en la ex Casa Presidencial en San Jacinto. La imagen fotográfica es lo más cercano a la realidad y pues si se hace con ética y se trabaja con ética y se presenta con ética, es un arma muy poderosa para dar a conocer lo que pasa en un país como El Salvador. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas, dudas? Si tienen preguntas y dudas, se las pueden hacer ahorita. Si no, luego yo se las puedo pasar a él. Igual están sus redes sociales, lo pueden buscar como Francisco Campos en Instagram, Facebook, Twitter. ¿Qué más? Solamente. FranciscoCampos.net. Bueno, hoy en su página web franciscocampos.net. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hola. Bueno, si no hay dudas y preguntas, pues les agradezco su compañía y pues nos vemos en la próxima semana.